Estamos en Romanos capítulo 7 y lo que vimos la semana pasada fue un capítulo bien conocido de Romanos capítulo 6, donde Pablo está contestando una objeción. Ya él como que dio su evangelio del 1 al 5 y comenzando en el 6, él contestó una objeción. Algunos estaban pensando, Pablo, si tú le dices a la persona que tú eres salvo por gracia y no por ley, pues la gente va a pecar. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ningún modo, si tú entiendes que en Cristo Jesús tú has muerto a la ley, tú has muerto al pecado, cuando te bautizaste, tú no vas a continuar en el pecado. Eso fue lo que vimos la semana, hace 2 semanas atrás. Pues hoy, en el capítulo 7, Pablo va a contestar otra objeción que alguien tuviera. ¿La ley es buena o mala? ¿Qué se puede hacer con la ley? Y realmente eso es lo que él va a hablar hoy en día. Esta idea, él va a contestar algunas objeciones que tienen que ver con la ley, ¿ok? So vamos a leer aquí del 1 hasta del 1 hasta el 6, ¿ok? ¿Quién me quiere leer ahí? Yo voy a iniciar. Del Oh, 1 al 6. ok, Darwin, sí. Ok, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque sea una a otro hombre. Aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que se nos ataba. De modo que si sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ok, wow, esta nueva Biblia de las Américas suena raro en estos versículos. No, en serio, hasta me causa hasta mi confusión. Ok, so Pablo va a ilustrar esta idea de la ley. Él va a usar una ilustración del mundo. Lo primero que él dice es, ¿acaso ignoran, hermano? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción o le aplica sobre una persona mientras viva. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que tú estás bajo la ley mientras estás vivo. Los muertos no pueden estar bajo ley. ¿Por qué? Porque nada saben debajo del sol. Sí, está muerto. Ahora, él la ilustra con la ley de qué. Él podía ilustrarlo con diferentes leyes, pero ¿con qué ley él la ilustra? En el versículo 2 y 3. ¿Con qué ley? El matrimonio. Con la ley del matrimonio. ¿Y qué aprendemos de la ley del matrimonio en el versículo 2 y 3? ¿Qué es lo que él dice de la ley del matrimonio? Está vigente hasta que uno de los dos muere. Exactamente. Y si el marido o la mujer muere, ya ellos están libres para elegir a otra persona. Ahora, nota lo que él dice. Si mientras ellos están en el matrimonio, si mientras ellos están vivos, la mujer o el hombre se unen a otra persona, ¿qué se le puede llamar? Adúltero, exactamente. Pero el punto fundamental aquí es que una persona está bajo la ley mientras están vivos. Y él ilustra eso con la ley de ¿qué? Del matrimonio. Ahora, antes de llegar al punto, al versículo 4, donde él lo va a aplicar a Cristo, ¿qué aprendemos nosotros del matrimonio, en el versículo 2 y 3? ¿Qué aprendemos del matrimonio? Mientras están vivos los dos, pues los dos tienen responsabilidades de no sé, quererla, de
serle fiel, ¿no? Ok, sí, Entonces, y yo pienso que la enseñanza más fácil es que el matrimonio es hasta qué. Hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte los separe. Pero la muerte literalmente los separa, ¿me entiendes? Ellos están libres después de eso. Ok, ahora, nota lo que él va a aplicar aquí. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ok, ahora esto iba más allá de lo que yo pensaba. Yo pensaba que él iba a decir, Cristo murió y por eso nosotros estamos libres. Pero ¿qué él dice en el versículo 4? ¿Por qué nosotros estamos libres a la ley? ¿Por qué? En el versículo 4, ¿por qué nosotros estamos libres de la ley? Cristo la cumplió. Cristo la cumplió y murió. Ok, porque Cristo murió, pero también nosotros hemos ¿qué? Nosotros hemos muerto. ¿Se acuerdan? Romanos 6, el versículo 3. Cuando nos bautizamos, nosotros morimos. Y cuando morimos, no sé si es el verbo de muerte, pero cuando nosotros morimos, por medio del bautismo, quedamos libres de la ley para unirnos ¿a quién? A Cristo Jesús y dar fruto para con Él. ¿Entendimos eso? Sí. Ok, vamos a... ¿Sí, Darwin? No, disculpa. Sí, no hay problema. Ok, vamos a aplicar el todo principio. Ya que él usa el matrimonio para ilustrar nuestra relación con Cristo, podemos aplicar los dos principios que aprendimos. ¿No es así? Primeramente, de la misma manera que la unión en el matrimonio es hasta que la muerte nos separe, ¿qué significa eso para nuestra unión con Cristo? Que es hasta cuando la muerte nos separe. Ahora, la broma es que con Cristo ni la muerte nos puede separar de Él. Romanos capítulo 8. Pero la idea es esta de que yo tengo que mantenerme fiel para Cristo toda mi vida. Y lo bonito de la relación con Cristo es que no es como el matrimonio. El matrimonio es algo de esta vida que acaba cuando yo muero, pero mi relación con Cristo es algo que va a permanecer para siempre. Pero el punto que yo quiero enfatizar aquí es esto, que el cristianismo no es simplemente una etapa de nuestra vida. No, es hasta que la muerte nos separe. Yo tengo que serle fiel a Cristo hasta la muerte, de quedarme con Él toda mi vida. ¿Entendimos eso? Sí. Ok, ahora vamos a pensar en la otra ilustración. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la otra ilustración? Si yo estoy casado con alguien y me uno a otra persona, ¿qué se le llama a esa mujer? ¿Qué se le llama a esa mujer? Adúltera. Eso aplica igual a ¿quiénes? A nosotros, ¿no es así? Si cuando yo estoy con Cristo, yo le hice un compromiso a Cristo, yo me bauticé para el perdón de nuestro pecado, si yo me uno otra vez ¿a qué? Al mundo, ¿soy qué? Un adúltero. ¿Y se acuerdan? En Santiago 4, eso es lo que él dice, que si nosotros nos vamos al mundo, él dice, déjame llevar, ya que hoy parece que no me llega el versículo de memoria al mente, pero en Santiago 4:4 él dice, oh almas adúlteras, no, ve aquí, porque estos cristianos se estaban uniendo al mundo. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero nota la palabra que yo quiero que veamos. Oh, almas adúlteras. ¿Por qué le llama adúltero? Porque nosotros le hemos hecho un compromiso de matrimonio a Cristo. Y si nos unimos al mundo, a la idolatría, a la fornicación, a lo que el mundo ofrece, le estamos siendo infiel a Cristo. Entonces no pensemos que el pecado es cualquier cosa. No, es adulterio contra Dios. Ok, ¿entendimos eso? Pero quisiera que también, bueno, no sé, un texto, porque entonces esto es lo que a veces le da miedo a las personas a bautizarse, porque
quizás a veces estaba pensando que quizás a veces son un poco honestos con ellos mismos, porque todavía saben que hay que cambiar varias cosas. Entonces dice, bueno, si yo hago eso, de verdad no, o sea, no me siento, nunca me voy a sentir preparado. Sí, Pero sí. el bautismo es una representación, ¿no? Exterior de tu compromiso, pero más adelante se obtiene mediante las escrituras ese bautismo también del Espíritu. Sí, y yo pienso, Darwin, obviamente estamos usando una ilustración del matrimonio. Pero obviamente tenemos un esposo paciente. Yo pienso en pasajes que he leído hace poco en el libro de Jeremías, de lo paciente que Dios fue con el adulterio que Israel estaba cometiendo. Entender, esa es una ilustración. Otra ilustración es de padre a hijo. ¿Me entiendes? Si yo soy una persona, tengo que entender que cuando me bautizo le estoy haciendo un compromiso a Cristo, un compromiso que es para toda la vida. Pero también el pecar no debe ser una de las razones por la cual yo no me quiero bautizar, porque entiendo que ahí le estoy haciendo un compromiso a un esposo que va a ser paciente, me va a ayudar a crecer, es un Padre celestial que me ama y me quiere. ¿Me entiendes? Sí. Lo que pasa es que hoy en día la gente tampoco quiere un compromiso terrenal. Sí, exactamente, sí. Uh-huh. O sea, la gente no quiere matrimonio. Uh-huh. Exactamente. Lo que queremos es ir un poquito a la iglesia cuando nos dé la gana, pero no un compromiso verdadero con Dios. Sí. Claro. A mí cuando usted estaba hablando me vino a la mente Oseas, ¿no? Que se casó con la prostituta. Sí, y esa es otra buena ilustración de los pacientes que Dios fue con el paciente esposo al cual nosotros le estamos haciendo ¿qué? Compromiso. Sí. Pero eso tampoco nos debe dar a entender que yo soy cristiano, voy a seguir pecando porque el pecado no es nada. No, el pecado es adulterio, especialmente cuando continuamos en él. No ser abusadores, pues que hay es como un marido que aguanta cacho ahí parejo, ¿no? Sí. Cuernos. Cuernos, sí, sí. Bueno, pero mira, una cosa, Roger, por ejemplo, mi hermano no es cristiano, él no conoce de Cristo, y él se casó la primera vez y le fue muy mal en su matrimonio. Su esposa se fue con otro hombre y lo dejó con los 2 bebés que eran mellos, twins. Uh-huh. Sí. Como de 4 meses, mi mamá tuvo que ayudarlo a criar los niños. Bueno, los niños crecieron y todo el lío ese, y él no quiso tener más novias. Bueno, esposa. Bueno, después conoció una cristiana, se volvió a casar, él no quería casarse, pero bueno, ella era cristiana, entonces no, hay que casarnos. Bueno, se casó y le volvió a ir mal con ella. Ella hasta le puso los cuernos también. Sí. Y entonces ahora está en ese lío del divorcio y todo el lío ese, y él me dice, ya no me vuelvo a casar porque es que me caso y me va mal. Sí. Es una cosa, o sea... Es duro, sí. Es duro. Sí, y yo no, obviamente yo no sé la situación de él en el sentido de que yo no sé qué tipo de persona es él, pero obviamente, no sé si tú me estás haciendo la pregunta de Mateo 19, si una persona... No sí. te estoy haciendo la pregunta, solamente estoy haciendo el comentario de que qué difícil es para algunos hombres cumplir con que me voy a casar, tenemos que casarnos como dice la Biblia, porque sus buenas intenciones él tuvo cuando se casó con su primera esposa. Sí. Él nunca, pues se casó, me dice, me casé para quedarme toda la vida con ella. Nunca quise, pues él no es ningún maltratador, ni nunca ni es abusador, ni nada de eso. Es un hombre normal, común, muy trabajador y todo, hasta trabajaban en el mismo lugar. Pero yo creo que se casó muy mal, pues ella le puso los cuernos. Entonces él me dice, ha sido tú sabes lo que es que le pongan los cuernos. Encima de eso, lo deja a sus hijos. O sea, él le tocó criar a sus 2 niños que estaban chiquitos, 2. Sí, él solo. Entonces no es fácil. No es fácil. Y quizá, Ingrid, esa historia nos debe llevar a apreciar a Dios, que sabe
lo difícil que va a ser este matrimonio con nosotros y aún así se entra en el matrimonio. Cualquiera le sale corriendo a esta relación con nosotros. Total, así es. Así Sí, mismo sí. es. Ok, ahora... Por eso yo, sí, sí. perdón, Roger, por eso yo diría, como dice Darwin, que por eso hay mucha gente que no se quiere bautizar, porque no quieren ese compromiso matrimonial con Dios. Y entonces, porque no es fácil, es igual que un matrimonio común y corriente. Sí. No es fácil el compromiso que nosotros tenemos. Y yo pienso que me gusta esa idea de que tenemos que entender la seriedad, pero también tenemos que entender la belleza de estar casado con Dios, en el sentido de que también es bueno, nada más podemos pensar, wow, tener un esposo, el compromiso, pero la protección que un marido da, las provisiones que un marido da, el amor. Tenemos que entender, ok, hay compromiso, pero también hay mucho beneficio. Apoyo. Sí, exactamente. Ahora, hay otra cosita aquí, no sé si ustedes la pudieron ver, que también tiene que ver con el matrimonio, pero él la añade en el versículo 5, me gusta mucho, en el versículo 4. Nota lo que él dice: por tanto, hermano mío, también a ustedes se le hizo morir a la ley, por eso es que estamos libres de la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, ¿a fin de qué? ¿Ustedes lo vieron? ¿A fin de qué? Llevemos frutos para Dios. Para Dios. Ahora piensa en un matrimonio. Normalmente, ¿qué pasa en un matrimonio? Si tú te casas con alguien, ¿qué pasa? Tienes hijos y llevas frutos para Dios. Sí, tú tienes hijos. Esos son los frutos ¿de qué? Del matrimonio, como si fuera. Y Dios está diciendo aquí, yo me casé contigo, yo también quiero dar fruto en tu vida. Ahora, en las escrituras, el fruto del Espíritu Santo. O sea, si nosotros estamos casados con Dios, también vamos a dar fruto en nuestra vida. Alguien dijo esto de que Dios se casó con nosotros no simplemente para que nosotros estemos presentes, sino para que seamos productivos. Dios no solamente quiere que, ok, yo fui a la iglesia presente, pero ¿qué fruto estamos dando nosotros? ¿Entendimos eso? Amén. Me gusta mucho esa ilustración del matrimonio aquí en Romanos capítulo 7. Ok, ahora yo voy a regresar al versículo 5, pero él habla dice, esta era nuestra situación debajo de la ley. Él dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Esa era la situación que estábamos bajo la ley. Él va a hablar más del versículo 5, del 7 al 13. Lo vamos a hablar aquí. Que esta idea de que las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, ¿qué significa eso? Que llevaron fruto hacia la muerte. Pero el versículo 5 está hablando de la situación bajo la ley. Pero el versículo 6 dice, esta es nuestra situación ahora. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra o la muerte de la letra. Wow, arcaísmo. ¿Qué es lo que significa eso? Esa palabra tan rara. Pero esa es nuestra situación ahora. Ahora, chequen, a mí me gusta esto. El versículo 5, él va a explicarlo. Del 7 hasta el final del capítulo. El versículo 6, él lo va a explicar en el capítulo 8. Esta idea de que sirvamos en la novedad del espíritu. ¿Qué significa eso? Obviamente me hace pensar en 2 Corintios 3, 8, donde él habla del nuevo pacto que ha sido revelado por el espíritu, que nos da a nosotros vida, en contraste al antiguo pacto que trajo muerte. Pero primero él va a hablar de esta idea de la ley y por qué la ley no pudo traer salvación. ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta o comentario en los primeros 6 versículos?
Sí, el arcaísmo significa antiguo. Sí, ok, la Y, antigüedad de la ley. en la Reina Valera dice, llevando fruto, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, so, arcaísmo tiene que ver con viejo, esa idea, sí. Ujú. So, la próxima vez que a una persona mayor, cuando da un comentario, voy a decir, tú sí eres arcaísmo, no sé cuál es Arcaísta, tú eres arcaísta, arcaísta. sí. Tú eres viejo. Ok, pregunto comentario en eso primero. O arcaico, tú eres arcaico. Arcaico, esa es la palabra, sí, esa es la palabra. Ok, so vamos a leer aquí la situación bajo la ley. Ahora, tenemos que entender esto. Acuérdense, los judíos pensaban, no, la ley antigua, eso es lo máximo. Si nosotros vamos a salir del pecado, va a ser por medio de la ley. Y él va a explicar que no es así. Vamos a leer del 7 hasta el 13. Del 7 hasta el 13. ¿Ok? ¿Quién me quiere ayudar ahí? Del 7. Anderson, ¿quiere leer? Tiene que quitarte de mute. Sí. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley... Ok, ahí está bien. Ok, so versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Ahora, ¿por qué Pablo diría eso? Porque por el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, la pasión pecaminosa, despertada por la ley, actuaban en los miembros de nuestros cuerpos a fin de llevar fruto para muerte. So alguien diría, pues ¿es pecado la ley? Y él dice, de ningún modo. ¿Cuál fue el beneficio de la ley? ¿Cuál es uno de los beneficios de la ley en base al versículo 7? Conocer el pecado. Sí, él dice al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. En otras palabras, no, la ley es buena, la ley no promueve el pecado, es más, la ley me enseña qué es pecado, qué no es pecado, qué es el bien y qué es el mal, qué me va a destruir y qué no me va a destruir. Pero ¿cuál fue el problema? Noten el versículo 8. El problema no fue la ley. El problema fue ¿qué? El pecado. El pecado. Él dice el pecado, que él personifica el pecado, aprovechándose del mandamiento. Produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No, él dice, el pecado se aprovechó del mandamiento y me hizo pecar. El pecado usó la ley como base de operación para hacerme pecar. En otras palabras, del momento que Dios dio el mandamiento, dio la ley para que yo reconociera el pecado dijo, pues ahora que hay una ley, yo puedo hacer que tú caigas. Y produjo en nosotros no solamente codicia, pero produjo todo tipo de cosas en nuestra vida. ¿Entendimos eso? Yo pienso que Génesis 3 es una buena ilustración. Desde el momento que Dios le dio el mandamiento a Adán y a Eva, ¿qué usó Satanás para que ellos cayeran? Él usó el mandamiento. Él quiere que rompan el mandamiento para que caigan en el pecado. Sí, yo tengo, por ejemplo, una idea. Por ejemplo, lo del día de reposo. Está
este mandamiento como que para que hagan el bien, Sí, pero luego ellos lo modifican por la codicia, ¿no? Vamos a prohibir que hagan esto. Si no, bueno, vamos a hacerle se puede hacer una sentencia. ujú, Luego los que estén por ahí, vamos a castigarlos. sí. Yo pienso que puede aún ser más simple que eso, Darwin, en el sentido del momento que Dios da la ley, hay oportunidad para pecar. Ahora, alguien diría, pero ¿para qué Dios dio la ley en general? Porque la ley nos cuida, no hace ver que el bien y el mal. La ley es la manera en que yo puedo elegir si yo quiero una relación con Dios o no. Pero el problema, el pecado, el problema soy yo, no la ley. Pero este versículo es bien difícil porque por eso es que mucha gente es judaizante, porque piensan que la ley, como dice ahí, no es pecado, o sea, pueden seguir bajo la ley. Sí, pero ¿dónde que está? ¿Tú estás pensando en el versículo 7? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Sí, porque mi amiga, yo siempre que le hablaba de eso, venía y me decía, pero mira lo que dice aquí Pablo. Ujú. Pero yo no pienso que él está diciendo aquí que, es más, él va a decir no solamente eso, él va a decir en el versículo 10, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Dónde que estoy aquí? Usted no codiciará en uno de los mandamientos. No, oh no, el 12. Así que la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Él está diciendo, no, la ley antigua que Dios dio fue buena en el sentido de que si nosotros lo hubiéramos podido seguir, no pudiera dar vida. Pero el problema no fue la ley, el problema somos nosotros. Sí. Sí, a mí también me gusta el pensamiento de Adán y Eva, porque Eva fue engañada, pero Adán lo hizo porque quiso. Entonces, me gustó pues el versículo 10, porque era para vida, pero a él le resultó para muerte. Sí. Porque del momento que Eva pecó, entonces él dijo, ¿qué más da darme acá eso? Sí. Porque quiso. Sí. Y yo también pienso que la idea aquí es... Y el mismo Pablo persiguiendo a la gente. Sí. Él pensó que estaba haciéndolo bien. Sí, pero yo no pienso que él está diciendo que a veces nosotros corrompemos la ley. Yo pienso que él está diciendo literalmente que del momento que se da una ley, hay oportunidad para quebrantarla que indica que podemos pecar. No, la ley puede darnos vida a nosotros, pero del momento que se da una ley, también se puede quebrantar, que significa. Por eso yo tengo, ¿cómo se dice? Uno de los consejos que yo más leo en libros y me he dado es, no tenga muchas leyes para tu niño. Ten pocas leyes, pero asegúrate que las leyes que tú tienes, tú las hagas cumplir. se haga cumplir. Porque del momento que tú le das un mandamiento a un muchacho, tú le das la oportunidad de desobedecerte. ¿Me entiendes? Si tú le dices a un niño, no te pongas esos zapatos, tú tienes que estar listo. ¿Para qué? Para ver, ok, tú estás dispuesto a pelear esta pelea con estos muchachos. So, había leyes que eran buenas, que Dios dijo, yo quiero pelear esta batalla. ¿Me entiendes? Hay cosas que yo no quiero que la humanidad haga, pero del momento que Dios da esa ley, da oportunidad para el pecado, para la desobediencia. ¿Me entienden? Sí, como Adán. Exactamente, sí. Y Eva también, no solamente Adán, Eva también. Lo que pasa con Eva es que Eva fue engañada y Adán lo hizo porque quiso. Cuando yo leí este comentario, usted iba a dar un comentario que iba a decir, se le fue. Sí, no, exactamente, no, yo iba a continuar, sí. Y eso es lo que él dice en el 8, dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En el versículo 8, lo que Pablo está diciendo en el versículo 8, aquí es lo mismo, es la base de operación. Y que, wow, el pecado es tan malo
que no solamente no codicie la mujer de tu prójimo, pero él comienza a producir otro tipo. Oh, esto es codicia. Pues yo voy a codiciar el prójimo, voy a codiciar el carro, voy a codiciar. Y como dice Romano 1, los humanos hasta se volvieron inventores de la maldad. Ok. Ahora, nota el 9. El 9 es bien interesante. Estos no son los versículos más fáciles de la Biblia. Él dice, en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, esto es lo que yo pienso que el versículo 9 está enseñando. No es que había un tiempo en que Pablo no conocía la ley. Él fue criado desde pequeño en la ley de Dios. Pero había un tiempo que Pablo no estaba bajo la ley en el sentido de que él no era responsable para cumplir la ley. Él no había llegado a la edad de responsabilidad, cualquier edad que eso era. Pero nota aquí. Él dice, en un tiempo yo vivía sin la ley. Él no estaba responsable debajo de la ley. Pero al venir el mandamiento, llega esa edad de responsabilidad. El pecado revivió y yo morí. Ok, pero ¿qué nos enseña esto? El versículo 9 nos enseña que no hay pecado original. ¿Por qué? ¿Por qué el versículo 9 nos enseña que no hay pecado original? Porque hubo un tiempo que él vivía sin pecado, que era su niñez. Sí, había un tiempo que él vivía sin pecado. Pero cuando Pablo entiende la ley, la rompe la ley y trae muerte. Y este mandamiento que era vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, no solamente a Eva, pero a todos nosotros. Y por medio de él me mató. No, me mató. Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Lo que él está diciendo aquí es que el problema no es la ley, el problema somos nosotros que nos dejamos engañar del pecado. Y yo pienso que de cierta manera él está personificando el pecado como una persona que sería como Satanás. Nos dejamos engañar de Satanás. Como la serpiente. Exactamente. Yes. Ok, ¿qué yo quiero decir aquí? Ok, no hay pecado original. El pecado se aprovecha de cualquier oportunidad. Es como el asesino en la película de Misterio. Engaña y destruye. El pecado es peligroso. Y ok, esto es lo que yo quería decir. Por eso es que luego, nota lo que él va a decir en Romanos 13. Vamos a conectarlo a un mandamiento que él va a decir luego. Ya que el pecado es tan peligroso, nota lo que dice en Romanos 13:14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias ¿de qué? De la carne. Él dice, no hagan ninguna provisiones para el pecado, para la lujuria de la carne. Porque si hacemos provisiones, ¿qué va a pasar? Vamos a pecar. El pecado es demasiado aprovechoso. Nos va a engañar. No juguemos con el pecado. Esa es la idea. Porque el pecado, si se aprovechó de la ley, ¿cuánto más se va a aprovechar de las lujurias de las carnes? ¿Me entienden? Amén. Ok. ¿Qué más quiero decir aquí? Ok. La ley es buena. El mandamiento es bueno. Yo quiero que ustedes vean aquí que la idea ok, vamos a acabar aquí, versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario. Fue el pecado a fin de mostrarse que sea pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremadamente pecaminoso. Ok, el punto del 13 es, no le echemos la culpa a la ley. Alguien diría, imagínate alguien está conduciendo y está conduciendo a 90 y lo para la policía. ¿No es verdad? Y él le dice al policía, pero si no hubiera una señal de 65, yo no tuviera este ticket. Y el policía le dice, el problema no es la señal, el problema es que tú ¿qué? Aumentaste la velocidad. Sí, tú quieres correr rápido.
Y eso es lo que él está diciendo. No, los mandamientos de Dios son buenos, es para nuestro beneficio. Y quizá el punto más grande que podemos... Alguien dijo, tú le echarías la culpa al extinguidor de fuego si alguien lo usara para matar. No, el problema no es el extinguidor de fuego, el problema fue el que lo usó para matar a alguien. Y de igual manera, la ley es buena, pero el pecado se aprovechó de ella. Ok, ¿cuál es otro punto que yo quiero decir aquí? El otro punto que yo quiero decir aquí es que la distinción entre el pecado y la buena ley. El pecado trae destrucción, nos engaña y trae muerte. Pero la ley de Dios trae vida. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo pienso que algunos de nosotros todavía vemos los mandamientos de Dios como algo que me restringe. Wow, yo lo que quiero es divertirme y Dios no quiere que yo me divierta. Pero en estos versículos aprendemos, no, es lo contrario. Dios quiere darnos vida a nosotros y Él nos la da por medio de los mandamientos. Y el pecado o Satanás quiere que rompamos la ley de Dios para que estemos bajo la esclavitud, para que estemos bajo muerte en nuestra vida. Ok, ¿qué piensan sobre eso? Pregunta o comentario. Basta con comparar una persona que tiene un corazón dispuesto a seguir a Dios y una persona que dice, definitivamente yo le voy a dar rienda suelta porque esto es una vida y la vida es una sola y hay que disfrutarla, y se va tras placeres, distintos placeres que hay. Basta con ver eso, cómo termina esa persona. Amén, amén. Sí, ese es muy buen punto. Y cuando esa persona tiene ese resultado en su vida, ese no fue el resultado que él pensaba. No, él pensaba, no, esta vida va a estar buena, no va a haber problema. Pero eso es lo que trae el pecado, trae muerte y trae destrucción. La ley es para nuestro beneficio. Puro engaño. Sí. Roger, como inicia el capítulo, dice que, o sea, que esta ley ya quedó atrás porque el único que lo cumplió fue Jesús. Sí. Entonces también explica aquí, varias cosas que la reconoce como buena, pero al final se corrompe. Entonces, ninguno pudo cumplir la ley, solamente Jesús. Sí. Y ahora en nuestra actualidad. Sí. O sea, no está con detalles, así como la palabra arcaísmo, ¿no? Sí. Que tiene tantos detalles como lo tenía la ley. Ciertos recipientes, ciertos horarios, ciertos días, ciertas fechas donde se tenía que celebrar. Ahora todo es más sencillo. Sí. Es lo que he aprendido, ¿no? En la escritura, sí. Estudiando, que la sencillez es lo mejor. Uh-huh. Ahora, tú dices, pero luego terminaste ahorita que los mandamientos, pero ¿cuál tú consideras que serían los mandamientos actuales? Sí. Ahora, yo entiendo tu pregunta y quizá no tengo una buena explicación. Yo pienso que cuando nosotros decimos que no estamos bajo la ley, yo pienso que no debemos pensar en este sentido de que yo no uso la ley de ninguna manera. Porque piensen esto, ¿quiénes de nosotros que somos padres? Y yo sé que yo he usado esta ilustración antes. Puede ser buen padre o puede enseñar, aprender a ser un buen padre sin el libro de ¿qué? Proverbios. De Proverbios. ¿Y dónde está el libro de Proverbios? En el Antiguo Testamento. Ajá, sí, Levítico 19. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Se encuentra en Levítico, ¿me entiendes? Deuteronomio capítulo 5. Amará a Dios sobre todas las cosas. Viene de Deuteronomio. Yo pienso que la idea aquí es esta, de que la ley no la podemos usar para salvación, sino que tenemos que usarla conforme al evangelio. Hay un buen versículo aquí, en Primera de Timoteo, donde él habla de
de algunos maestros aquí que le están prestando atención a mitos, a genealogías. Él dice, quieren ser maestros de la ley, hablando del 7, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena, ¿nota qué? Si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Ahora, nota aquí, esa idea acaba en el versículo 11. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Noten el 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. La ley de la antigua ley, si la queremos usar para salvarnos, si la queremos usar para regresar a ella en el sentido, vamos a sacrificar animales, vamos a guardar el día de reposo, la estamos usando incorrectamente, pero si la usamos conforme al glorioso evangelio de Dios, la vamos a usar correctamente. La antigua ley se tiene que usar con el Nuevo Testamento. Alguien diría, ok, Roger, ¿por qué tú no te circuncidas? ¿Me entiendes? Si no te... yo no me circuncido porque, yo no diría porque es simplemente un ritual. Yo diría porque el cumplimiento de la circuncisión la tenemos ¿en qué? Cristo. En Cristo Jesús. El Exactamente. Entonces, Porque hay muchas cosas que yo uso del Antiguo Testamento todavía que son para instrucción y para enseñanza. sí, Sí, en el Antiguo Testamento hay tantas historias buenas de los reyes, de sufrimiento, exilio, Sí, que sí, no hay en el Nuevo. sí, O sea, hay que estudiarlo igual, está muy... sí. De verdad que es increíble. Siempre usándolo conforme, por eso me gusta mucho, según el glorioso evangelio. No podemos, por eso es que hay personas que se pierden, porque quieren usar el Antiguo Testamento sin el cumplimiento de Cristo. Ahí tenemos a las personas que se quieren volver judíos de nuevo. ¿Cuál es el problema? Déjame volverme judío. No, tenemos que usarlo según el glorioso evangelio. claro. A mí me gusta por lo menos para pensar en que, no estamos bajo la ley. Pero también en Levítico dice que no maldecirás al sordo, ni le pondrás tropiezo al ciego. Entonces, como no estamos bajo la ley, ¿qué vamos a hacer? El sordo no me va a escuchar, pero te escucha Dios. Entonces, seguimos con esos parámetros. Sí, exactamente. Ahora, en el libro de Mateo, él va a decir, en el libro de Gálatas, ahí está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No me entiendes? La ley especificaba, pero detallaba esa cosa. Los detalles todavía aplican. Si yo me burlo de un sordo, no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Ok, ¿estamos claros? No sé si... Qué buena pregunta, Daru. Qué bueno que pudimos... Lo que puedo concluir es que se necesitan estudiar los dos. Claro que Hay sí. hermanos que le gusta el nuevo, pero le faltan, digamos, las enseñanzas del viejo. Sí. Y hay personas que le gusta el viejo, pero no se complementa con el nuevo. Y para mí que esa fue la idea cuando Cristo dice, yo no vine a abogar la ley, sino que yo vine a cumplirla. En Cristo Jesús vemos completamente el cumplimiento de ¿qué? De la ley, lo que Él quería y deseaba. La idea no es, yo nunca voy, ese libro, como ese 3/4 de la Biblia, no lo vamos a ver nunca más. No, cuando entendemos los 3/4, nos lleva a Cristo y nos lleva a entender las sombras y el cumplimiento. Ok, ya tengo que acabar aquí.